primera sesión de la tarde, ya estamos terminando el congreso. Es una mesa sobre psicoterapia asociada a psicolépticos. Entonces, el primer ponente es Manuel Almendro. Él es, te podría decir muchas cosas de él, pero yo creo que un buen resumen sería que es uno de los padres o el padre de la psicología transpersonal en España. Es también maestro Zen, Dharma teacher. En fin, tiene una experiencia muy amplia. Nos va a comentar muchas de estas cosas también en la Amazonía, con indígenas, con uso de este tipo de sustancias en su entorno natural, y va a ser un poco la primera presentación para dar una estructura, dar una base de las dos siguientes ponencias relacionadas con el tema que también tendremos. Muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros y iluminarnos con tu sabiduría. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, porque exista este congreso o estas jornadas, que las vamos a necesitar bastante, según las profecías que algún de los curanderos semihumanos que conozco ya me avisaron de la pandemia y ahora me han avisado que viene la cosa más divertida. Después de comer, dar una conferencia es necesario caminar. Lo podéis entender, básicamente. Sentado ahí, complicado. Entonces, mientras hago la digestión, pues vamos a intentar hacer también una digestión física, mental, espiritual, como queráis llamarle. Yo tengo aquí algunas chuletas, aquello de la chuleta que necesitamos para los exámenes, para no perderme, porque como yo vivo en el caos, de hecho he publicado bastantes cosas sobre el caos, y aquí hay algunos lectores que sobrevivieron a leer el libro, entonces, bueno, pues me gusta el caos. Vamos a poner la primera diapositiva y bueno, pasamos a la segunda, ¿vale? Vamos a por ella. Bien, voy a hacer un pequeño marco, ya que me han dicho que sería conveniente establecer. Vamos a ver, yo durante los años 70 entro en el mundo del Zen, estudiando psicología en la Universidad de Barcelona, y a mediados ya de los años 70, pues apuntalo, un centro que se estaba haciendo en esos momentos, y entro en el mundo del Zen, y me gusta, me interesa. En el año 82 traemos a Son Sa, el maestro que Jon Kabat-Zinn ha tenido también, y se ha montado todo el mindfulness, y montamos otro centro Zen en Barcelona, con lo cual prácticamente en el mundo del Zen, desde esa época hasta actualmente, lógicamente, he estado en ese mundo. Pero a mediados de los años 70 comienza a entrar el LSD en mi clase de la Facultad de Psicología de Barcelona. Imaginaros lo que es un lunes y saludar a uno de los compañeros y me contesta de forma muy rara, tan rara que no lo entiendo, hasta que efectivamente me doy cuenta de que este hombre no está allí y está allí. Si empezamos con eso, evidentemente después vinieron drogas más complicadas. Me encuentro con una experiencia entre los amigos que venían de Londres y pregunto, ¿quién sabe sobre esto? Yo, estudiante de psicología, pero me entero que son los curanderos y me voy. Me voy al sur de México, empiezo con los huicholes, me voy con los mazatecos y estoy trabajando 27 años con un maestro mazateco. Es decir, estoy tratando de meteros 40 años de trabajo, más de 40. Entonces voy a intentar reducir lo posible, pero me gustaría dar unos ápices de luminosidad en este mundo tan complicado que estamos viviendo y que realmente va a ser más complicado todavía, y os lo firmo. No hace falta más que ver una noticia para ver realmente que el mundo no acaba realmente de arreglarse, y no va por ahí. Estamos en una época en que el caos está dominando la situación y estamos en un momento en que la humanidad está entrando en una crisis muy grave. La crisis de la superación de la dualidad negativamente programada nuestra. Tiene que ver con que
estamos en un proceso de salto a la conciencia, pero lo que domina es la mente dual, una mente que está prácticamente acabada, incluso en una civilización que ya está acabada, el sistema se está cayendo abajo, y lo que hay es una mente dual que ya lleva tantos años. Fijaos que a los niños se les dice, tienes que ser competitivo, qué cosa más horrorosa, cuando realmente lo que tienes que hacer es cooperar y ver más un hermano al que está al lado en vez de ver a un enemigo. Estamos en un momento en que en esta mente dual negativa que utiliza al otro y a lo otro al servicio del propio ego, está destruyendo la naturaleza, está destruyendo la relación y está generando una destrucción, como comentaba una Sheninka. Llevo 30 años trabajando con él y lo puedo decir que esto no hace ni un mes, hablando en medio del Amazonas, diciendo, Manuel, hay que tener cuidado porque lo que viene va a ser peor que lo que te avisé en su tiempo, cuando durante días y días hay que prepararse para lo que se avecina. Yo soy optimista. Creo que estamos en un proceso en el cual aquí lo que hay que hacer es posiblemente un salto evolutivo nuevo. No es la primera vez que sucede en la humanidad. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que una cosa muy importante tiene que ver con esta dualidad. Pero fijaos, con una dualidad, si nos vamos al mundo hindú, los discípulos de Ramana Maharshi ya decían el terror que implica meterse en el Nirvikalpa Samadhi, el terror de la Kali, la diosa Kali, la destructiva, Moloch, por ejemplo, en el mundo de los egipcios, y si nos vamos hacia el budismo, tenemos a Mara. Mara realmente, diríamos, la potencia destructiva. Pero nos podemos ir al mundo místico, al mundo cristiano, y nos encontramos al diablo. Y si nos vamos hacia adelante en todas las religiones, en el caso, por ejemplo, y quizás os pueda comentar algo más, de lo que es el mapa del profundo conocimiento, os puedo asegurar que en 40 años no he encontrado grandes curanderos. La mayor parte han sido curanderos medios, chamanes que se les llama. Pero ha habido 3 personas que no son humanos. Y esto es un reto. ¿Y qué significa eso? Significa que de alguna manera el conocimiento que transmiten es el conocimiento de poder superar esa mente dual y en ser capaces de poder navegar no solo por los diferentes estados de conciencia, sino por los diferentes estados de la realidad y no volverse locos, sino incluso todo lo contrario, ser capaces de curar y ser capaces de iluminar. Don Patricio, maestro mazateco que murió con 107 años, y yo estuve 27 años exactamente trabajando con él, en el año 78 ya me estaba diciendo, es que curar es comprender. La curación va unida a la iluminación. Es decir, no es curar de una forma mecánica cuando se trata un cuerpo y no se da cuenta el médico de que detrás de ese brazo hay un cuerpo. Es decir, es algo mucho más profundo. Y cuando dices de iluminación, ¿qué significa? ¿Qué es la iluminación? El Buda jamás habló de lo que era la iluminación. Y la iluminación consiste básicamente en poder llegar en un proceso de sincronicidad máxima a comprender cuál es el destino del universo y por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Bien, a partir de ahí yo entro en trabajar en esa dualidad y me doy cuenta de que efectivamente cuando el mapa de entrar en Mara en el budismo, ¿qué dice el Buda? El Buda dice que en el Dharmakaya es donde Mara tiene que estar. Es decir, Mara, el diablo, son oscuridades que nos tienen que permitir, a través de la transformación de la oscuridad personal y colectiva, poder entrar en la iluminación colectiva. Es decir, y ahí nos vamos a un punto más que os comentaré con detalle. Bien, ¿qué dice la tradición? La tradición mazateca
la tradición amazónica, la tradición zen. Recomiendo a Huineng, el sexto patriarca, que realmente es uno de los maestros zens en los cuales nos ha llegado, es el más, podríamos decir, ¿no? Por supuesto, Dogen con el Shobozengo comenta también una cosa muy importante que muchos maestros zen que se llaman maestros zen no entienden, y es que la iluminación no es un producto de causas y de efectos, va mucho más allá. Sí que hay estructuras en nuestra vida cotidiana en que hay causas muy claras que hay que conocer para poder resolver, pero la iluminación, la gracia de la que hablan los cristianos, está más allá de la dualidad y es un terreno intransferible e inconcebible, y llega o no llega. Por eso Huineng dice, él llegó a la iluminación, lógicamente, por la intuición de que realmente no podemos condenar a la gente a estar sentados en meditación zen toda la vida, porque si tú te sientas como en una línea de que yo me siento como causa para conseguir el efecto que es la iluminación, jamás llegará. Es otra cosa, es otra cosa. ¿Qué es? Bien, vamos avanzando un poco en eso. Santa Teresa en las Moradas. Santa Teresa en las Moradas. Yo, los libros que he escrito sobre esto, uno era Chamanismo, la vida de la mente nativa, está agotado, y no sé por qué está vendiendo esa burrada de 400 euros, no lo puedo comprender. Y en ese caso yo hablo de una chamana en la corte de Felipe II. Es decir, en las Moradas, Santa Teresa está entrando en un camino que podemos llamarle una vía universal. ¿Para qué estamos en este mundo? Estamos no solo para saber quién es uno, sino para poder comprender cuál es la conciencia unitaria, la entrada en la conciencia unitaria. Y en ese sentido, ¿qué podemos decir de los tres chamanes? Ya la palabra chamán no me acaba de convencer mucho, pero sí estos tres curanderos, uno mazateco y dos amazónicos, que tienen una conexión con el mundo extrahumano. Y eso, a ver cómo hacemos una tesis doctoral sobre eso, complicado. Pero esto es lo que hay. Esa conexión con lo extrahumano, lo importante es que ha tenido una repercusión en lo humano. Es decir, personas con tanta humildad es imposible de ver. Y su propia vida ha estado dedicada a curar y a iluminar. De una manera tan sencilla como eso. Precisamente, el mundo chamánico, como no escriben, no nos damos cuenta, y hay que estar años con ellos y trabajando muchas noches en la selva, viviendo lo inconcebible. Gracias a Dios, pues mira por dónde me ha tocado pasar por ahí. Estoy súper contento y me parece que ha sido una inversión realmente muy saludable. Entonces, ellos tienen un proceso para acceder al proceso de iluminación, le llaman la coronación. Y cuando un chamán ha llegado a poder comprender todas esas líneas, llega a tener la coronación. De hecho, veis algunas fotos, veréis que hay una corona con unas borlitas. Claro que ya se la ponen los turistas también, ¿no? Este es otro problema. Entonces, la cuestión es que todas estas cosas están dichas, por lo menos en los que hemos escrito sobre eso, en libros y artículos, en castellano y en inglés, la verdad están por ahí dando vueltas por el mundo, y evidentemente estamos en un proceso que tiene que ver con la psicología transpersonal, de la cual yo me enamoré, pero después resultó que se fue con otro. Vamos, más o menos, es que la historia es que aquello fue complicado, porque se empezó a pervertir de una manera horrorosa, a pesar de que hay 8 ediciones desde el 94 que los escribí y tal y cual y tal y cual. Vamos a ver. Y de hecho, con Douglas MacDonald de la Universidad Mercy de Detroit hemos escrito un libro llamado Transpersonal Psychology and Science y bueno, pues hemos recogido gente casi de los 5 continentes a ver si pudiéramos recuperar a esta mujer que, en fin, ya sabéis lo que pasó. Vamos a ver qué pasa. Bien, toda esta cuestión de las medicinas tradicionales amazónicas, la vida es un misterio. La vida es un misterio. La muerte es un misterio. Y sí, yo sé que investigamos y nosotros lo hacemos también, pero
el misterio es muy difícil de colocarlo en una fórmula que la llevemos puesta en la camiseta, como hubo algún soberbio que decía que la fórmula, que el universo prontito, con sus máquinas, iban a hacer una serie de ecuaciones, supongo que la raíz cuadrada de -1, y llevarla en la camiseta. Imposible, imposible. Ese misterio a veces se abre en el momento de la muerte, los que trabajéis con personas en el proceso de la muerte, y eso es inconcebible, pero es una gran esperanza y es el gran reto realmente. Con los suicidas se puede trabajar muy bien en esa línea porque les ayuda mucho. Bien. Por supuesto, sí os he dicho antes que he estado con el mundo del Zen, estoy en el mundo del Zen con más de 4 décadas, en el mundo clínico también. Me dedico a la psicología clínica, pero profesionalmente como tiene que ser, cotizando a Hacienda, con número del Colegio de Psicólogos, no de estos psicoterapeutas transpersonales llenos de sándalo y que esperan que vengan allí y se ponen a las crisis espirituales a cantar con los devas y no, trabajando clínica como tiene que ser. Bien, entonces, ¿el misterio cuál es? De todas las tradiciones y a través también de lo que os había dicho. El misterio consiste en acceder a la conciencia unitaria. Pero fijaos una cosa, la conciencia unitaria es la totalidad, nosotros somos la parte. Y ahí hay un maestro muy importante, que es Krishnamurti. No se le tiene tanto en consideración, pero dice cosas muy reales, es muy crítico con ciertas cosas. Y está en consonancia con lo que te puede decir un gran maestro zen y lo que te puede decir un buen curandero ashaninka, que son amazónicos, o los mazatecos que yo he conocido. ¿Cómo llegará un momento en que tú, siendo la parte, sabiendo que eres parte, que eres una individual, pero que eres una parte, consigues, a través de tu proceso, abrirte a la conciencia pasiva de tal manera que esa conciencia pasiva, que es la totalidad, sea capaz, tú por tu parte, de abrirte a ser inundado por esa conciencia unitaria, esa conciencia de totalidad. Y frente a esa conciencia de totalidad tú no puedes hacer nada. Lo que hay que hacer es justamente no hacer nada. Ahora, eso es muy difícil, porque todos tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas. Somos muy importantes. No vamos a ninguna parte así. Para poder acceder a lo que hay, y ahora os comentaré dentro de las medicinas y lo que es el reto de la existencia humana, de las medicinas tradicionales indígenas, es que realmente el misterio tan poderoso que se hace en altos procesos de meditación zen, se llega a los mismos niveles que trabajando con plantas en el Amazonas o en el sur de México. Y es que hay que bajar al inframundo, hay que batirse el cobre. Si os digo lo que se ve ahí, salimos todos corriendo, porque explica lo que está pasando en un telediario, en esas noticias horrorosas que a veces vemos, porque eso está en la vida también. Inframundo, mundo medio, supramundo. Pero ya lo dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en sus obras completas, dice, hay que bajar al inframundo, resolver ahí Mara, resolver ahí los procesos diabólicos, resolver ahí a Kali, a Moloch, porque una vez resuelvas esto, entonces, dependiendo de tu historia, de tu karma, de tu herencia, vas a poder elevarte al supramundo y poder vivir lo que sería el gozo máximo de la totalidad. Bien, claro, eso es mucho, eso es mucho. Si nos ponemos a hacer investigaciones con pacientes, como lo hacemos, y con estudiantes, pues hay que ir más bajito. Y ahora yo me meteré un poquito en eso. ¿Cuál ha sido el problema que está produciendo la ayahuasca y que están produciendo ciertas sustancias? Bueno, si nos vamos a las sustancias tipo Amazon, yo escribí El laberinto de la ayahuasca, que sale en Cambridge escolar ahora a final de año, porque empecé a asustarme de lo que estaba pasando, no solo aquí, sino lo que estaba pasando en el Amazonas. Viajes malos con ayahuasca hace personas con una experiencia médica y experiencia psicológica que no quieran hablar más de eso en su vida, con un trauma tan horroroso,
porque lo que se vive ahí, si tienes un mal viaje y trabajas a un nivel como trabajan realmente un curandero, no estos que vienen aquí a ganarse unos eurillos con la plumita y mezclan no se sabe lo qué, ¿vale? Y dan y después se van. Es otra cosa. A veces, y aquí estamos tratando gente con problemas de tomas de ayahuasca, que están viniendo gente que creen que todo el campo es orégano, dan una sustancia considerable, pues hay suicidios, hay internamientos en psiquiátricos, pero de esto no se habla. Yo, como soy muy malo, hablo de esto. Entonces, la cuestión es que ha habido un problema con la internalización de esta ayahuasca. Pero ¿por qué se está produciendo esto? ¿Por qué este riesgo que se está asumiendo? Porque estamos viviendo un momento en que, y empezando por los más jóvenes, de que no se creen en la política, no se creen en la religión, no se creen nada. Viven dentro de un infierno y lo que quieren es poder encontrar algo que de pronto les abra la puerta. Y como estamos en la costura de la pastilla, pues esto es un problema. Porque una pastilla para comer, una pastilla para vivir, una pastilla para morir, una pastilla para lo que sea. Y tenemos una cultura horrorosa, que es un final de cultura, que es esta cultura de yo pago, quien paga manda, o de causa y efecto, o de yo hago esto y enseguida voy a conseguir esto. Y más abajo, ¿qué hay? ¿Qué es lo que encontramos después de casi 40 años de consulta donde he visto a más de 1000 personas, pues no solamente en España, sino en América, con exguerrilleros, en California? Y lo que veo es que hay una especie de desesperanza muy generalizada, que avanza a pasos agigantados. Y que vamos a ver los que trabajamos en el mundo de la curación, cómo vamos a poder ir encarando esta situación. Vale. ¿Qué ha pasado también con colegas que se han metido en el Amazonas y que han hecho cuestiones, investigación, y están haciendo investigación? Que no se han entrado porque es muy difícil entrar porque lo tienes que soltar todo. Si no lo sueltas todo, no entras. Después sales de soltarlo y si quieres lo agarras. Yo no digo que no, te pones el bombín, si no importa, y coges el DNI y te lo colocas en la chaqueta. Pero tienes que soltarlo todo. Y entonces veo que algunos colegas con buena intención se quedan en lo simbólico, en unos trabajos, pero ¿cómo te puedes quedar en lo simbólico nada más después de lo que has vivido? Se quedan en el escepticismo paradójico y algunos se quedan en el chamanismo pop. Claro, no vamos a ninguna parte así, ¿no? ¿Por qué? Y entonces se quejan los indígenas de que no los comprendemos, no comprendemos su cultura, son 2500 años trabajando, porque lo que queremos es la pastilla ayahuasca, la pastilla LSD, etcétera, 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 etcétera. Mirar que en ese sentido, mira, el prólogo del libro del laberinto de la ayahuasca lo ha escrito Stanley Krippner, menos conocido que Grof, con el cual yo estuve varios años atendiendo sus cursos porque estaba en México, saltar a California me era muy fácil y estuve ahí con ellos, ¿no? Es que hace 500 años Francisco Hernández, para Felipe II, hizo un estudio impresionante de todo lo que era la flora y la fauna en México. Nadie lo conoce. ¿Sabes por qué nadie lo conoce? Porque este país tiene un drama. El país se llama España. España, un drama. Y es que conocemos al señor californiano que sale en Internet y no somos capaces de valorar al vecino de enfrente que está haciendo unos trabajos maravillosos y estudiosos. Curiosamente, Vasconcelos, el mexicano José Vasconcelos, está poniendo esto de manifiesto, y alguna cosa hemos hablado con los colegas de cómo el mundo del norte, el mundo anglosajón, a mí me están tratando bien. Mira que nos han mirado siempre por encima del hombro. Me están tratando bien, pero ese mundo basado en el materialismo, ¿vale? Ese mundo basado también en el utilitarismo ha destruido el mundo del sur más emocional y más espiritual. La parte social, política, también es interesante tenerla en cuenta en todo lo que está sucediendo. ¿Qué es lo real a la hora de trabajar? Es bajar al inframundo para poder después, por supuesto, conocer el mundo medio, que es el mundo en el que estamos aquí, están las palabras, están los conceptos, para poder subir al supramundo. ¿Cuál es el problema que tenemos?
que lo critican muchos maestros zens, los critican también los curanderos, y es que nos quedamos en los conceptos. Si nosotros queremos realmente abrir la puerta, y si queréis abrir la puerta de la muerte, tenemos que trabajar con hechos. Están bien los conceptos, pero que te lleven a los hechos. Pero si te quedas en los conceptos, y he tenido que ver durante todas estas 4 décadas mucha gente metidos en el mundo del Zen que se quedan en conceptos, se quedan en un mundo racional. ¿Por qué? Porque no entran, y hay mucho miedo a entrar en el propio inframundo, que es lo que tienes que resolver, y tú vienes a esta vida con un inframundo, tuyo personal. Después hay un inframundo colectivo, pero eso es para maestros ya. Con que resuelvas tu inframundo personal ya sería bastante. Bien, entonces, ese es el reto de para qué estamos aquí, resolver el inframundo que hemos heredado. ¿Por qué? Nosotros trabajamos con eso y descubrimos algunas cosas que quiero hablar de eso un poquito después. El problema es entrar por la puerta trasera, las prisas, el consumismo y la desesperación. Hay mucha desesperación y mucha gente, por medio de la desesperación, está entrando en arriesgarse a estas situaciones que tienen una solución. No sé si podemos pasar la siguiente diapositiva. Bien, de esto es lo que estamos hablando. Y en las investigaciones empíricas y científicas, con montones de mediciones que hemos hecho y con técnicas de neuroimagen, evidentemente los problemas vienen por entrar por la puerta trasera, las prisas, el consumismo y la desesperación. No se puede ir con prisas en esto. ¿Qué hacen los indígenas? Se preparan. Creo realmente que a esos estados tan elevados la ciencia de momento no va a poder llegar. Pero sí hay una cosa, nos puede abrir muchas puertas. Y las investigaciones que se están haciendo con sustancias, psilocibina, LSD, la molécula de la ayahuasca, puede abrir puertas y puede abrir realmente, diríamos, el campo de que los más escépticos entiendan que detrás de estas investigaciones científicas se está abriendo un campo muy importante que yo llego incluso, y lo he dicho en el prefacio de la edición en inglés que va a servir, que si somos capaces y hay una masa crítica de acceder a poder vivir los estados de conciencia, quizás se sentaran las bases de una verdadera paz en el mundo, desde dentro. No paz desde fuera, de los políticos que se juntan con montones de intereses, no, paz desde dentro. Bien, ya pasamos a la siguiente, por fin. Bien, antes de entrar en la bioquímica celestial, ¿qué hacen los indígenas? Se preparan con dietas. En el mundo amazónico hay más de 100 plantas, incluso especiales para cada dolencia, tanto mental como física. Son 7 días de dieta en la cual, lógicamente, se vive aislado en la selva. Las comidas son tan frugales que acabas por no comer, y sin sal, sin azúcar, en fin, poco más o menos, y escuchando los animalitos de la selva, que nunca hay ningún problema con ellos. Decía Juan, un ashaninka que he estado con él y llevo 30 años trabajando, y hablábamos de la serpiente. Decía, bueno, hay muchas más serpientes en Lima que aquí, ¿eh? Y dije, bueno, vale, estupendo, muy bien. Entramos así en la bioquímica celestial, ¿no? Y efectivamente Grof hizo un trabajo muy importante. Conozco a la gente que están trabajando en el Johns Hopkins, personalmente a Williams, bueno, Nichols, Jordi Riba, que en paz descanse y que además me mandó unas cosas muy buenas. Estuvo trabajando en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, ¿no? Bouso está trabajando bastante bien. Naranjo, al mismo tiempo, en el año 82, con 2 personas más, llevamos a Claudio Naranjo a Barcelona y todo lo que está haciendo el MAPS es bastante interesante. Precisamente Rick Doblin
que es uno de los conocéis supongo, ¿no? Me escribió el otro día con el último artículo que hace un mes que hemos publicado y que, bueno, pues en fin, que le había gustado el artículo y todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, nosotros habíamos puesto ahí que Richard Williams me había dicho que la fase 3 de la psilocibina, que era cuando ya se empezaba a comercializar, que estaba a punto. Sin embargo, Rick Doblin me han dicho que han parado completamente, han parado la investigación sobre psilocibina. Claro, el mundo de la psilocibina viene de los mazatecos, de los hongos. Los mazatecos trabajan con pajaritos y con puro derrumbe. Puro derrumbe, pues ya imaginas lo que significa. Es decir, son vivencias poderosísimas, ¿vale? Claro, la psilocibina lo que está haciendo, y en ese sentido es mucho más llevadera que incluso la molécula de ayahuasca, haciendo un inciso, tantos años de clínica, hemos trabajado y tratado a cantidad de gente desfenestradas habiendo tomado MDMA, habiendo tomado LSD, y nos hemos hecho expertos en la clínica privada de cómo haber ayudado a esta gente a poder salir de ese entuerto, ¿no? Pero vamos, lo importante de este asunto, el problema más grave que está habiendo ahora son dos. Uno, que dado que se decía que se iba a decir que sí, ¿no?, a los tratamientos con psilocibina, están saliendo laboratorios por debajo de tierra, lógicamente, no están, de que, bueno, una especie de carrera por hacerse con la tajada del trabajar con psilocibina, con un problema, y es que muchas veces la gente no tiene una vivencia plena de lo que es eso para poder trabajar eso. ¿Qué quiere decir eso? Y nosotros lo hemos publicado. Para ciertos trabajos, como estos que estamos hablando, con psilocibina, con molécula de ayahuasca, no hablemos de lo que sería en el Amazonas, las investigaciones tienen que ir unidas en primera persona y en tercera persona. Si te quedas en tercera persona, no vas a saber lo que está pasando ahí. Necesitas pasar por la vivencia en primera persona y ahí estaríamos lo que sería la investigación científica de primer orden, que es lo que hacían hace 100 años los científicos, vivir en primera persona. Por lo tanto, nosotros ponemos ese asunto. El segundo problema que está habiendo en la bahía del área de San Francisco es que las drogas de diseño están haciendo desastres, con unos problemas, bueno, incluso de fallecimientos con ciertas tomas de drogas de diseño. Vamos a ver, volvemos a lo mismo, que es la desesperación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y ahora vais a escuchar a personas que están trabajando con psilocibina, las vivencias con don Patricios, bueno, hasta que ya te acomodas, pero eso no es fácil. Había una diferencia entre los mazatecos. Los mazatecos, sus trabajos son, diríamos, muy cristianos y también como en familia. Y desde los niños pequeñitos de 4 años hasta el abuelo que tenía 80, todos tomaban y hacían sus ceremonias, y aquello jamás he visto lo que sería el arquetipo de la familia, jamás, una cosa de una belleza impresionante. Y los niños sucando también con los abuelitos, quién viene, quién no viene, y ahí se ve de todo. Mejor no seguir hablando. Entonces, la clínica, lo que hemos visto, y es que se producen, la gente que nos ha venido con experiencias silvestres de psilocibina y demás, lo que hablan básicamente es que se produce en ello, cuando es positiva, una introvisión importante, y es positivo. Por supuesto, esa introvisión, cuando los que están trabajando con psilocibina están produciendo un insight, que es un mirar dentro, que es curativo. Para lo cual, lógicamente, bueno, pues la gente que está trabajando seleccionas a las personas y abren un campo ahí importante. Yo tengo ahí una crítica que les hice a los de Johns Hopkins, porque yo les decía, hombre, estáis trabajando en una situación y los maestros de esto son los mazatecos, deberíais de ir a conocer al mundo mazateco. Ahí hay un episodio que tiene que ver cuando Albert Hoffman va con Watson y se produce la ingestión de hongos alucinógenos, se publica en la revista Light y aquello se expande a medio universo
etcétera, etcétera. Y hay un momento en que, en un segundo viaje, Albert Hofmann lleva una pastilla sintetizada, le da la pastilla a María Sabina, que era la más conocida, yo llegué a conocerla también, a María Sabina, y María Sabina dice, no, esto no es lo mismo que los hongos. Claro, se quedaron tan decepcionados que le tuvieron que dar otra pastilla, y ya María Sabina dice, sí, es igual. Yo no me lo creo. Lo que pasa es que los mazatecos y los indígenas son tan humildes que dicen sí a todo. ¿Por qué? Porque una vivencia amazónica o de los mazatecos es vivir un mundo, no una pastilla. Se necesita aislamientos, se necesita prepararse con comidas especiales, se necesita estar en la selva o en la montaña solos y haber tomado numerosas plantas previas que no son viajes de ningún tipo, sino para limpiar, hacer lo que se llama la vía purgativa. ¿Quién dice esto? Los místicos. Primero la vía purificativa, después la vía iluminativa. Pero aquí no queremos así, queremos la iluminación que Google nos las dé. Claro, pues Google después te cobra. Entonces, la cuestión está en que, partiendo y llevando hacia lo que yo me he encontrado, es la gente que venía con los flashbacks. Habían tenido experiencias silvestres y no podían vivir con el miedo a que el flashback viniera. Bueno, pues hubo que trabajar eso. A ver, explicaros ahora lo que es el proceso Oxígeme, que es un triciclo que siempre va cuesta arriba, psicología clínica, medicinas indígenas y Zen, no hay tiempo, ¿vale? Pero sí lo que nosotros hacemos es lavar la memoria de fractales, patrones complejos de comportamientos y traumas. Y una vez la memoria se ha limpiado, no hay problemas. Pero eso cuesta años y cuesta un trabajo. Pero si no lavamos primero la casa, no va a poder entrar realmente esa iluminación y ese conocimiento que queremos. Bien, por supuesto, la pérdida del sentido de la vida y el alejamiento de la naturaleza sería el único síntoma que tendría que estar en los DSMs. Tan complejo, los DSMs. El perder el sentido de la vida está, y los que os dediquéis a la clínica, rascas un poco y te das cuenta de que hay una pérdida del sentido de la vida terrible, terrible, y que lógicamente trae sus consecuencias. Por supuesto, la evasión consumista y la confusión en las mentes y en los cuerpos también. Bien, para eso yo diseñé no había cuestionarios y diseñé uno que se llama BEX, Valoración de Estados de Conciencia, que los que queráis, por favor, podéis utilizarlo y os lo podemos enviar, ¿vale? Está casi al 100% del alfa de Cronbach, o sea que los metodólogos que están trabajando con él, incluso vamos a publicar en el JCR un artículo y ellos les ha gustado. Mira que son preguntas bien complejas sobre estados de conciencia, no tiene nada que ver con los cuestionarios que se dan en las universidades, ¿no? Y ahí lo importante de ese asunto es que se hizo una investigación, y termino con la investigación y un puntito más, no sé cómo vamos de tiempo, un puntito más, y es que en la cuestión de psicología del caos que yo investigué en su momento, e incluso estuve con Ilya Prigogine, el premio Nobel de Química, efectivamente los procesos terapéuticos no pueden ser represores. Hay un proceso cuando hay un problema que empieza con una sensibilidad que es la cualidad que tienen los seres humanos de recibir impresiones. Si tú haces un buen trabajo clínico y esa sensibilidad se acrecienta hacia un punto máximo de inestabilidad, el punto al máximo en la región de inestabilidad se produce una bifurcación y se produce la curación. Pues esto lo hemos investigado. Cuando estamos hablando de investigación, estamos hablando de analizar 50.000 datos, 80.000 datos. Se ha tenido que contratar a gente especialista porque yo soy incapaz, y la gente que me rodea, incapaz de manejar los datos que dan las técnicas de neuroimagen, y hemos tenido que buscar ayuda en ese tipo. Curiosamente, había una conexión entre sensibilidad, inestabilidad y bifurcación en un proceso de meditación que yo es el que trabajo con la gente cuando hacemos meditación, que tiene que ver con mente una, estar recto, después mente en silencio, la mente casi desaparece y se entra en conciencia penetrante, y en ese momento la mente desaparece completamente. Pero la mente vacía no es el final. Esto es un error de algunos maestros Zen. Hay mucho más allá de la mente vacía porque se tiene que producir un descenso de algo que está más allá, ¿no?
Sobre meditación y sustancias, los que estáis trabajando y tal, pues ya sabéis que hay mucha discusión. Creo que para un proceso de meditación profunda no son necesarias las sustancias, pero sí nos hemos encontrado que la sustancia ha hecho que alguna gente, cuando ha habido buenas experiencias, se han metido a hacer meditación. Y eso es positivo. Entonces, poco más me queda deciros, porque yo creo que ya estoy fuera de tiempo. En ese sentido, 4 cositas más, nada más. Pasamos la siguiente, ¿vale? La siguiente diapositiva. Y bueno, ahí es el laberinto de la ayahuasca y tal, que bueno, la verdad es que lo he hecho básicamente para si es posible, parar los desastres que se están produciendo con las tomas de ayahuasca silvestre. Eso es una parte de la biografía. Pasamos a la siguiente. Y ahí tenemos un artículo que nos han publicado en el Journal of Consciousness, of Psychology and Consciousness Research. Interesante porque hemos podido comprobar varias cosas muy curiosas, ¿no? Y tenía algunas notas, pero yo creo que ahí hemos ido al Amazonas a investigar. Y con 2 grupos. Uno ha sido en Taquihuasi, donde había gente de varias nacionalidades, y había un grupo de 19 españoles y de 49 en la parte de varias nacionalidades, ¿no? Se hicieron investigaciones y las hipótesis que nosotros pusimos, cuando os hablo de datos y datos, hay, qué sé yo, 20 hojas con datos y datos de este tipo que hay que analizar después, ¿no? Las hipótesis han sido muy curiosas porque ¿por qué a pesar de que hay algunas personas, porque después hay una parte cualitativa, donde ellos ponen lo que les ha sucedido en las 2 hipótesis que hemos hecho, la mayor parte de que las experiencias, dice, fueron positivas. No ha habido una sola experiencia, estamos hablando de 49 más 19, no ha habido ninguna experiencia negativa. ¿Pero sabéis por qué? Porque había habido una preparación previa, con sus dietas, con sus estancias en la selva y una preparación psicológica previa por parte de nosotros, haciendo procesos de limpieza a niveles de herencia, de traumas y de patrones. ¿Por qué? Cuando la persona no tiene experiencia y en un viaje de ayahuasca o un viaje de LSD se encuentra con un trauma terrible, heredamos traumas, no solamente traumas personales, y heredamos patrones de conducta, heredamos traumas. Ese trauma que está allí enterrado, en defensa, lógicamente, de la estabilidad del paciente, cuando tú abres ese trauma de una forma fortuita, ese trauma es el que causa realmente un gran desastre en la propia persona, ¿vale? Entonces, la conclusión es esa, ¿vale? Y ahí sacamos varias fases muy curiosas, ¿no? Diríamos que se repiten en general, en casi todos ellos, el hecho de que esta experiencia ha cambiado mi vida. Mi vida a partir de ahora, lógicamente estas cosas necesitan un seguimiento, porque no es una experiencia de un tiempo, necesitan un seguimiento. Entonces, diríamos que iría todo por ahí, a ver si encuentro algunas frases por aquí muy curiosas. Otros hablan que nunca habían hecho oración ni meditación y que realmente se van, a partir de ahora, van a entrar en procesos de meditación. Hay personas también que han tenido una cosa que a mí me parece interesante, que es el poder comprender a los demás. Es decir, yo antes no miraba a nadie, no sentía a la persona de al lado. Mi opinión que es la psicopatía, lo que viene el no poder sentir a los demás, es porque toda esta cultura de la vida exterior, basada en la vida exterior, pero una vida exterior, diríamos, egoica, y una vida exterior de atrapamiento del otro, pues no puedes sentir al otro realmente, ¿no? Entonces la cuestión dice, están en inglés, ¿no? Dice, algunas de ellas dice, para mí la experiencia ha sido la mayor impacto que he tenido en mi vida y en las cuales entiendo que todas las cosas tienen una conexión con lo divino. No estamos hablando tampoco de gente que tengan una experiencia o una tendencia a vivir lo divino, ¿no?
de alguna manera se ha producido algo ahí, ¿no? Dice, yo fui más allá de mi conciencia personal, ¿no? Y entiendo ahora que la oración y la meditación es importante en la vida. Otros son, esta experiencia ha cambiado mi vida, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en esto? Sucede que se produce lo que yo le llamo un giro en el eje. De pronto una vivencia produce un cambio tan radical en la persona que a partir de ahí la persona iba ahí o se quedaba aquí y se le abre un campo impresionante. Y empiezan las ganas de vivir. Y empieza lo que es, o sea, la vida merece la pena. La vida merece la pena. Bien, ya para terminar, creo que en estos momentos sí que hay muchos escépticos con respecto a todo este trabajo. Pero os diré la verdad, lo que yo veo es que no van a ser los problemas de los escépticos. Por muy escépticos que hubiera en la Universidad Complutense de Madrid, un catedrático montó un congreso, se llama Psicología, Meditación y Espiritualidad, un libro publicado en la editorial EOS, 400 personas y 140 se quedaron fuera. Es decir, y en principio no era una facultad donde se pudieran hacer estas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el problema va a ser si ensuciamos el camino limpio que se está iniciando con estas investigaciones, con estos buscar la sabiduría antigua o la sabiduría intemporal, ¿vale? Y que accedamos realmente a un camino donde la espiritualidad no se convierta en el negocio del siglo XXI. Para mí, en estos momentos, encuentro y escuchamos a muchísima gente de muchos países que esto se está convirtiendo en un problema de verdad. Y no son los escépticos los problemas, desde mi punto de vista, quienes van a obstaculizar esta nueva vía que se está abriendo. Y efectivamente, Diravansa, otro de los maestros con los que yo tuve, amigo, y hicimos muchísimos seminarios, maestro de meditación vipassana, me acuerdo un día, los maestros siempre hablan más cuando los invitas a cenar, obviamente, y con un par de copas de vino, y entonces yo le dije, oye, Dira, tú a lo máximo que has llegado en tu meditación profunda, lo máximo que he llevado es que en un momento todo se quemaba, todo venía un fuego, y ¿qué hiciste? Y dice, paré enseguida. Entonces, bueno, lo importante de eso, muchísimas gracias por la atención que habéis prestado, y la verdad que un día tendríamos que mirar al maestro Rolf Carballo, Juan Rolf Carballo, que habla cosas que Maslow, antes que Maslow, pero como aquí no se les presta atención a gente, y fue un pionero impresionante. Y bueno, yo creo que encuentros como esto, con estos amigos que tenemos aquí tan simpáticos, algunos más serios, otros más risueños, son lo que hay que potenciar, porque esto es lo que tiene que abrir el nuevo camino. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Manuel, por tu brillante exposición que además nos estructura, ¿no? Nos hace reflexionar profundamente. Lo que hay un poquito más allá es para deleitaros, mi amigo Pablo Amaringo. Pasa si quieres, por ¿Sí? favor, el último. Hombre, Pablo Amaringos, no sé si lo conocéis, el pintor número 1 del mundo del Amazonas. Y entonces me dijo, hombre, te tendrás que llevar algún cuadro mío. Y digo, vale, hombre, ya me llevo, ¿no? Y veis un poco una toma de ayahuasca aquí y un encuentro con lo que sería el atravesar la raya de la muerte, ¿vale? Que se encuentra uno. Pues nada, que os deleitéis, porque tanto hablar, hay que ver alguna cosa bonita. Muchas gracias. Vamos a continuar con Matilde Lices. Ella está... sí. Si no hay huelga aquí, pero... Ella es psicóloga, es investigadora del IMIM, está en el Hospital del Mar, en Barcelona, y nos va a hablar sobre psicoterapia asistida con psilocibina. Bueno. Funciona.
Bueno, lo intenté, porque si no, no se escucha. Luego si quieres luego el pelo, si quieres te lo subes si te molesta. Sí, más o menos. Pero sí, perfecto. Ahora sí, ¿no? Bueno, qué mal lugar me ha tocado este del medio. Voy a intentar hacer lo que pueda. La idea de la presentación de hoy era contarles un poquito nuestra experiencia, justamente en uno de los ensayos que comentó Manuel de psilocibina con pacientes con depresión resistente, en el cual fui terapeuta. No sé cuánto tiempo tenemos, no. Entonces, voy a ir un poquito, creo, a lo interesante. Simplemente para darnos como una especie, como un pequeño background del estado actual. Ayer me metí en PubMed, hay 71 estudios, si pones solamente psilocibina en clinical trials, que están reclutando o por reclutar. ¿Ah? Entonces, creo que había visto una revisión de hace un par de años donde había 30, ¿sí? O sea, que es un campo que está teniendo muchísimo, o sea, está creciendo muy rápido. Y no solamente nosotros pensamos que la indicación de la psilocibina va a salir rápidamente para depresión, pero hay interés, sobre todo en el mundo de la anorexia, está habiendo bastantes ensayos clínicos, están trabajando con anorexia, con trastorno obsesivo compulsivo y con adicciones, ¿sí? Entonces es probable que de aquí a unos años quizás también la psilocibina reciba indicación para esos otros trastornos. Esto lo voy a pasar, ok. Yo justamente trabajé para este ensayo, que es el ensayo de Compass, que comentaba Manuel. Compass es una de las farmacéuticas que tiene la licencia, que probablemente tenga la primera licencia para el uso médico clínico de la psilocibina. Y entonces nosotros participamos en un estudio fase 2 en el Hospital del Mar, en Barcelona, en el que lo que hicimos fue darle psilocibina a pacientes con depresión resistente. El artículo se publicó ayer, me dio tiempo de pseudo leerlo, porque en realidad leí el abstract. Y se publicó ayer y son los datos de ese estudio que hasta ahora es el ensayo clínico más grande, está con una N más grande. Se metieron 233 pacientes en sites que trabajamos en toda Europa y también en Estados Unidos, que estuvimos a cargo del reclutamiento de esos pacientes. Eran pacientes con depresión resistente, definida como pacientes que no habían respondido a 2 fármacos antidepresivos o más para el episodio actual. Si definíamos la depresión resistente, bueno, es una forma. Y lo que hacíamos era básicamente los pacientes eran randomizados, se podían recibir 3 dosis de psilocibina, o sea, no había placebo, había 25 miligramos, 10 y 1. Esas eran las 3 ramas a las que un paciente podía ser asignado. Lo que hacíamos era limpiar la medicación serotoninérgica, o sea, quitábamos todos los antidepresivos y después dábamos psilocibina en esas dosis. Éramos ciegos, yo como terapeuta era ciega a la dosis que recibía el paciente. Y en realidad lo que encontraron es bastante, ya se veía venir, digamos, por otros estudios previos, quizás no tan grandes, pero va en esa tendencia, que es que para que la psilocibina tenga un efecto en la antidepresivo, la dosis tiene que ser alta, ¿sí? Entonces, en comparación con los 2 grupos de dosis bajas, de 10 miligramos y 1 miligramo, los pacientes que recibieron 25 mostraron cambios bastante más grandes en la sintomatología depresiva. Y era un poco lo que esperábamos. Estos cambios están evaluados a la semana 3, ¿vale? Es el último endpoint, es a la semana 3 después de haber tomado la psilocibina. Hacíamos una sola dosis, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito más de eso. Los efectos adversos, 77%, pero ahí está incluido todo, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas y mareo como lo más frecuente. Y hay algunos pacientes, pero son 2 o 3 por rama, que presentaban ideación suicida y autolesiones. No hay diferencias significativas en los grupos, o sea, no es que los pacientes que recibieron dosis más altas
presentaron mayores efectos adversos. Vale, entonces, ahí tienen la referencia, está publicado en el New England, lo que les digo, de ayer. ¿Cómo estructuramos la psicoterapia en el contexto de ensayos clínicos? Porque, claro, la cosa se complica cuando tenemos que hacer un ensayo clínico al uso, ¿no? Y hay que ver cómo dar un tratamiento que sea el mismo para todo el mundo, ¿no? Y que cumpla con algunas condiciones. Esto parte un poquito, hablamos de psicoterapia asistida con psicodélicos, en el entendido de que el efecto terapéutico del psicodélico viene dado en el contexto de un proceso terapéutico, ¿sí? O sea, que el dar la pastillita solo, digamos, no produce creo que en la línea de lo que comentaba Manuel, en la mayoría de los o en muchos casos puede producir incluso efectos adversos bastante complicados. Entonces, la idea es que justamente además cuando aparecen contenidos emocionales negativos, es especialmente importante tener un soporte y tener un contexto que facilite trabajar con eso justamente de forma terapéutica y que eso no termine siendo una experiencia negativa. Y la idea también es ayudar a los pacientes a generar un insight que ayude a promover un cambio que se pueda sostener en el tiempo. Ahora van a ver cuánto tiempo teníamos para hacer todo esto. Primero les cuento un poquito cuál era nuestro setting, en dónde quedábamos la psilocibina. Siempre me arrepiento que hice esa foto con la cama deshecha y no tengo fotos con la cama hecha, que quedaba un poco más lindo. Es una habitación en el hospital, ¿sí? Que en nuestro caso es una habitación que vinieron los de Compass, la eligieron, dijeron esta, que se montaba de esta forma para el ensayo. Ven que hay 2 sillas porque hay 2 terapeutas durante la sesión. Y aquí hay un montón de aparatos porque los pacientes escuchan una playlist durante todo el viaje. Y además les ponemos esta especie de antifaz en los ojos. Los pacientes entonces... Uy, se me perdió el micrófono. Los pacientes están en esa cama, que es más cómoda de lo que parece, con unas almohadas muy cómodas. Y esto entonces, obviamente, esto era igual en todos los sites que participábamos del estudio, ¿verdad? Nos mandaban de IKEA toda esa parafernalia que montábamos cada vez que venía un paciente. Eso, 2 terapeutas, paciente en la cama, en ese contexto en el que los pacientes recibían la silo. Como terapeutas recibimos todos, por supuesto, un entrenamiento en el modelo que se esperaba que pudiéramos utilizar con los pacientes. Quizás vale la pena hacer un comentario de esto después. Lo que pasa con los ensayos clínicos es que todo el mundo quiere hacer su propio tratamiento y no le quiere decir como le dicen otros. Entonces, en realidad, si ustedes leen este paper, no tiene nada de mindfulness, no tiene nada de ACT, no tiene nada de nada. Y en realidad tiene mucho de todo eso. Y un poquito las funciones del trabajo terapéutico básicamente están destinadas a asegurar la seguridad de los pacientes, ¿sí? Eso es como lo primero. Que tiene que ver con justamente lo que les decía, ¿no? Con ayudar a las personas a experimentar estados difíciles de una forma que sea segura, ¿no? Y que puedan atravesar eso de una forma que sea segura, que sea terapéutica y que facilite la flexibilidad psicológica y la introspección, ¿no? Ese es como el objetivo que tenemos como en el proceso terapéutico. Esto entonces es el esquema que se sigue en todos los ensayos clínicos, ¿sí? Varía la duración y la frecuencia, eso se los voy a contar ahora, pero en realidad todos trabajamos, como comentaba Manuel, preparando al paciente con las dosis y con un periodo posterior que se llama la integración. Ahora, la preparación no tiene nada que ver con las plantas, ni con depurar nada. Bueno, sí, depuramos con los antidepresivos, eso sí. Casualmente, muchos pacientes están mucho mejor simplemente
haciendo eso. Entonces ahí ya quizás el efecto terapéutico lo tenemos un poquito de ahí. Pero la preparación básicamente consiste en algunos encuentros con un terapeuta principal, que son 3 encuentros, con el terapeuta principal en el que lo que hacemos es conocer al paciente, conocer un poquito su historia, cómo llegó ahí, cómo llegó, digamos, a este diagnóstico de depresión resistente, y contarle un poco qué vamos a hacer. Para eso tenemos 3 sesiones, que como mucho son 5 o 6 horas. No sé, porque no pude leer el artículo, cuál es la media de los años de evolución de la mayoría de estos pacientes, pero en nuestro caso, la media de años de evolución, me animaría a decir que eran 15 o 20 años. Entonces se complica la cosa, porque realmente es muy difícil hacer todo esto en 3 horas. Después tenemos la sesión de psilocibina. El paciente conoce al coterapeuta el día antes, en la última sesión de preparación. Tenemos la sesión de psilocibina. Y después tenemos 2 sesiones de integración, en las que se supone que el paciente tiene que lograr cambios vitales y conductuales significativos, ¿vale? En fin. Me quedo un poquito aquí. No sé si, bueno, quizás me voy un poquito más a lo anecdótico, pero digamos, yo fui la terapeuta de nuestros pacientes en el hospital, antes de que me pregunten cuántos están bien y cuántos no. Realmente yo creo que tengo la percepción de que hubo un paciente que logró digamos, que tuvo una experiencia significativa. El estilo de acompañamiento que hacemos a los pacientes es un estilo muy poco directivo, cosa que yo creo que está muy bien si tenemos tiempo. Pero cuando no tenemos tiempo, y los terapeutas no podemos decir mucho, a veces uno estuvo en la experiencia y el paciente incluso comenta cosas, que las comenta al pasar, ¿no? Sin darles ningún tipo de relevancia, y tú podés decir poco. Y la verdad es que la percepción que yo tengo desde el punto de vista clínico es bastante, digamos, limitada en cuanto a este formato que ofrece a nivel clínico, ¿no? Digamos, porque estamos hablando de 20 años de depresión, ¿no? Y 20 años de patrones conductuales muy rígidos, y 20 años de patrones cognitivos muy rígidos, una narrativa acerca de cómo es uno y lo que le pasa a uno, de la experiencia muy rígida. Y entonces se hace un poco difícil. Aún así, parecería ser que los pacientes mejoran, cosa que está muy bien. Kim seguramente va a hablar un poquito más de esto, pero digamos, desde el campo de la psicoterapia ha habido este interés por, bueno, desde las psicoterapias contextuales y desde las nuevas, de lo que es la tercera ola, ver, ok, cómo podemos integrar esto con el uso de psicodélicos, ¿no? Y hay bastante investigación que dice que en realidad lo que pasa con los psicodélicos es que van por estas vías, ¿no? Aumentan la capacidad de mindfulness, aumentan la capacidad de aceptación, de centramiento, de regulación emocional. Y yo creo que lo que quizás tenga más sentido es, o bueno, no sé si tiene más sentido, pero lo que a mí más me ha convencido desde el punto de vista de cómo integrar esto, tiene que ver con la integración quizás del modelo de flexibilidad psicológica de ACT, y cómo esto nos puede ayudar a trabajar sobre todo en esas fases de preparación y de integración. Y estos autores son del grupo de Carhart Harris, que trabajan en esta línea, ¿no? Ellos crearon un modelo que toma el modelo de flexibilidad psicológica para trabajarlo con experiencias psicodélicas, porque en realidad, un poco en la línea de lo que va a comentar Kim, lo que ellos se dieron cuenta es que hablando con pacientes que tenían experiencias psicodélicas, el resultado de eso era similar al resultado que veían pacientes que habían trabajado con ACT.
¿ah? Que los procesos involucrados en esas dos cosas eran similares, ¿sí? Entonces, salieron un poco de ahí. El camino es como un poco inverso. No intentan aplicar el modelo de flexibilidad psicológica directamente, sino que lo que dicen es, ok, los psicodélicos producen cambios en estos procesos. Y que entonces tiene sentido trabajar de esta forma. Y yo creo que eso es una aproximación interesante. Bueno, el modelo, simplemente les dejo las referencias, de Watziloma que está referenciado ahí, pero que tiene que ver un poquito con incrementar la aceptación y la conexión, ¿no? Y un poquito, simplemente lo que me parece que queda aún por trabajarse en esta área, en el área de la psicoterapia asistida con psicodélicos es, ok, ¿cómo hacemos, ¿no? O sea, ¿qué modelo nos permitiría ayudar a los pacientes a generar estos cambios conductuales y estos cambios cognitivos que esperamos que sucedan de una forma que sea duradera, ¿no? Porque la sustancia, en realidad, mi experiencia, al menos con estos participantes de este ensayo, es que aquellos que estuvieron muy bien durante casi un año, o sea que es mucho tiempo. Pero me pregunto si aquellos que no tuvieron experiencias, no voy a decir positivas, pero experiencias terapéuticas, hubieran tenido experiencias terapéuticas si hubiéramos podido darles más psilocibina y si hubiéramos podido darles más psicoterapia. Digamos, y creo que eso es lo que falta de definir para ver si estos modelos que estamos aplicando realmente son eficaces. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, y para terminar esta mesa y dar paso luego al turno de preguntas, a continuación ahora Kim Soler. Kim Soler es uno de los padres de mindfulness aquí en España, para los que le conozcáis. Él trabaja, psicólogo, trabaja en la Universidad de Barcelona, está en el Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau y dirige una unidad de trastornos límite de personalidad y es uno de los expertos nacionales en DBT, ¿no? En terapia dialéctico-conductual. Además de eso, ha participado en varios ensayos con el profesor Riba en ayahuasca, el profesor Riba, para descanse, y es un poco lo que nos va a contar. Vale. La devolviste. Sí. No, ya, bueno, o lo hago aquí, sí. Lo hago sentado. Vale. A ver. Muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias, ¿no?, por vuestra presencia en esta mesa y también a Javier y al comité, ¿no?, científico. No sé si se puede usar científico en uno de contemplativas, pero bueno, al comité espiritual que me ha permitido venir hoy aquí a hablar de investigación en ayahuasca. Y antes que nada decir que, como bien decía Javier, yo soy psicólogo clínico y mi experiencia es más en el ámbito de la meditación. Tampoco soy maestro en meditación, soy practicante de meditación y no psiconauta. Con lo cual, lo que yo os voy a hablar es desde el ámbito académico de la meditación, los puntos de conexión que nosotros vemos entre ayahuasca y precisamente mindfulness. Bueno, antes, ¿no?, de empezar con esto, pues hablar mínimamente de lo que es la ayahuasca y en esto pues decir que ayahuasca no es una planta, sino que es la combinación de dos, que es la Banisteriopsis caapi y que se debe combinar con la Psychotria viridis, que es la planta que tenéis en la derecha, y
este cóctel es una cocción que, digamos, la parte psicoactiva, que es la N-metiltriptamina, que es la DMT, está en la planta de la derecha, en la Psychotria viridis. Pero si ingirieses la Psychotria viridis sola, no produciría ningún efecto porque sería degradada por tu estómago. Con lo cual se necesita combinar con la Banisteriopsis capi, que inhibe esta degradación y permite el acceso al sistema nervioso central para producir el efecto psicoactivo. Y bueno, como ha comentado Manuel, y con muchísima más experiencia en el tema, pues lleva usándose, ¿no?, en rituales de sanación durante muchísimos años en Amazonia y en Sudamérica, ¿no?, en general. Bueno, en algunos lugares. Como os decía, también señalaba Matilde, nuestro interés por este tema es un interés compartido porque el doctor Riba estaba en mi mismo hospital y en algunas conversaciones con él pues hablábamos de que algunos de los reports de gente que había tomado ayahuasca eran parecidos a los de gente que había hecho retiros de meditación. Y con esa idea en mente nos pusimos a investigar si había un cierto overlapping en la experiencia meditativa y las tomas de ayahuasca. Pero bueno, la meditación tiene distintas ramas, ¿no? También la podemos subdividir en distintos formatos, ¿no? Tenemos meditaciones que son de tipo atencional contemplativo y que puede que sean las más conocidas, ¿no? Hay un buen montón de ellas y en distintas tradiciones. Y también tenemos, ¿no?, hay muchas de este tipo. Esta diferenciación la hace Dahl en el 2016 y no penséis que son todas las que hay porque sin duda hay muchas más de las que Dahl pone en este artículo. Con lo cual tenemos meditaciones de tipo atencional concentrativo, también tenemos meditaciones de tipo digamos, generativas o constructivas. Ahí estaría todo el tema de loving kindness, ¿no?, y compasión, ¿vale? Y no son las únicas porque también hay otro subgrupo de meditaciones que serían las de tipo deconstructivo, ¿vale? Oye, esto va fatal. Sí, ahí, ¿sí? ¿Se oye? Vale, vale. Pues es que me voy a quitar un ojo y lo necesito. Con lo cual, estas meditaciones de tipo deconstructivas puede que sean menos conocidas y también tienen una subrama de técnicas en distintas tradiciones. Bueno, ¿qué puede producir la ayahuasca de forma mimética a este tipo de meditaciones? Bueno, pues lo que intentaremos responder y en una línea de trabajos que empezamos a hacer en el 2015 con el doctor Riba. Y voy a hablar primero de las de atención y contemplativas, que es con las que empezamos este tema. O sea, las que tienen más que ver con la atención y el foco atencional. De hecho, este fue el primer trabajo en que explorábamos qué sucedía si tú medías habilidades de mindfulness en gente que iba a hacer una toma de ayahuasca, ¿no?, después de la toma de ayahuasca, no durante la toma de ayahuasca. ¿Y cómo definimos el mindfulness? La definición de mindfulness que yo os usaré no es de ninguna rama espiritual, es la académica. Y la forma en que se define el mindfulness en términos académicos es según una escala, que es la 5 facets, ¿no?, la escala de las 5 facetas de mindfulness. ¿Qué aspectos hay en el mindfulness desde este punto de vista académico? Pues se pueden distinguir 5 subgrupos, ¿no? 5 facetas. Por un lado tenemos facetas atencionales, que son observar, ¿no?, y la actuación consciente. Esta sería la pata de prestar atención en el mindfulness académico. Y después tenemos otra pata que tiene que ver con la actitud, ¿no?, que esa tendría que ver con la no reactividad y el no juzgar. Y por otro lado hay otro concepto de descripción que eso es muy propio de esta escala, ¿no?, de la escala del FFMQ, que se aleja un tanto a muchas otras tradiciones, quedados solo con estos dos aspectos, atencional
y actitudinal. Cuando estas personas tomaron ayahuasca y después evaluamos qué cambios se podían observar usando un cuestionario de medición de mindfulness, lo que vimos es que a nivel de la rama atencional, que es prestar atención, ¿no? y tener, digamos, y la actuación consciente, o sea, no estar en piloto automático, la rama estrictamente atencional, habían incrementos, pero estos incrementos no eran estadísticamente significativos. Pero sí que veíamos que en la pata de actitud, lo que sería la no reactividad a la experiencia interna y la aceptación, entendida la aceptación como el hecho de no juzgar la experiencia, sí que habían incrementos y estos incrementos eran significativos estadísticamente. Con lo cual obteníamos cambios en estas facetas, como podríamos observar también en entrenamientos de mindfulness. Además, también existe un índice que es un índice que creamos, ¿no?, con Javier y Ausiàs hace años, que nos permite medir la práctica de mindfulness, ¿no? O sea, cuando alguien practica mindfulness, este índice te dice hasta qué punto la práctica es real. Es un índice que correlaciona con cuántos minutos de práctica haces en una semana, cuánto duran tus sesiones de práctica y cuántos años llevas practicando. Y lo que vemos es que, curiosamente, después de una toma de ayahuasca, se incrementa este índice como si hubieras practicado realmente mindfulness. Otro trabajo, hicimos varios, ¿no?, pero solo voy a señalar este, en que decimos, bueno, pues vamos a comparar qué es mejor, si a nivel de mindfulness atencional y contemplativo. ¿Qué es mejor? Si tomar 4 sesiones de ayahuasca o hacer un MBSR, ¿vale? Y bueno, y lo que hicimos, pues, escoger a 20 sujetos y unos hacían mindfulness, MBSR, y otros 4 tomas de ayahuasca, y después medíamos esas mismas variables de mindfulness, ¿no?, que os decía, del FCMQ. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, el primer problema que observamos es que la gente que tomaba ayahuasca no era la primera vez, con lo cual sus niveles de mindfulness, por ejemplo, de defusión, eran más altos que la gente que empieza a hacer un MBSR. O sea, parten de más arriba. Y eso es porque eran gente ya con experiencia. Con lo cual lo que tuvimos que hacer es machear, ¿no?, o sea, igualar las muestras. Solo coger la gente con los mismos niveles ya de mindfulness en MBSR y compararlos con los que hacían ayahuasca. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, el MBSR no lo voy a contar aquí, ya lo conocéis, pero pues es lo que os decía, ¿no? Los macheamos por sexo, por edad y por nivel de mindfulness disposicional previo, o una variable relacionada con esta. Y lo que encontramos es que solo en una cosa se igualaba hacer 4 sesiones de ayahuasca a un entrenamiento de mindfulness, que era precisamente el tema de la aceptación y el no juzgar. Pero en todas las demás era mejor un entrenamiento de MBSR. ¿Vale? Hacer un entrenamiento de mindfulness es mejor a nivel atencional, es mejor en términos de no reactividad a la experiencia, pero es igual que hacer 4 sesiones de ayahuasca en temas más relacionados con la aceptación, con el no juzgar. Bueno, aquí podéis ver, ¿no?, que en el caso de no juzgar la experiencia no hay, digamos, es mejor el mindfulness, y en el caso de no juzgar es igual. Bien, con lo cual podríamos decir que en términos de atención y contemplación, a nivel de la rama o la ala de la aceptación, ayahuasca se parece mucho a hacer un entrenamiento de mindfulness, pero no en términos de incrementos a nivel atencional. Y ahora os voy a hablar de un trabajo que publicamos recientemente, en que lo que estábamos mirando era si realmente se parecía a hacer entrenamientos centrados en la compasión y no en la atención como antes, ¿no? Y en esta rama más generativa. Bueno, al igual que en el caso del mindfulness, existe una escala que nos permite definir qué es el fenómeno. La escala probablemente más conocida o más usada en la investigación académica en compasión
es la escala de Neff, ¿no? Que es la self-compassion. Y esta escala de compasión distingue 3 niveles en la compasión, con polaridad en cada una de estas facetas. Una de ellas es la capacidad para la amabilidad versus la autocrítica con uno mismo. La otra es mindfulness, que vendría a ser reconocer más que mindfulness, que es ser consciente de sin identificarse. Y la última es humanidad compartida versus separación, entendiendo humanidad compartida como una relación horizontal con el resto de humanos y no una relación vertical. Bien, en este caso lo hicimos sobre una muestra de 45 participantes con diferentes niveles de uso previo de ayahuasca, y el modelo es muy parecido al estudio anterior, ¿no?, que os comentaba, centrado más en el mindfulness contemplativo. Es una sola toma y evaluamos antes, 24 horas antes y 24 horas después del uso de ayahuasca. Y lo que vemos, y aquí usamos pues esta escala que os decía de autocompasión y también una escala de formas de autocrítica. ¿Y qué es lo que obtenemos? Bueno, pues lo que obtenemos es que efectivamente todas las facetas de la autocompasión medidas por el cuestionario se ven incrementadas. Aumenta la amabilidad, aumenta la capacidad de mindfulness y aumenta la humanidad compartida tras una única toma, ¿vale? Las 24 horas. Y el global es claramente significativo. Si dices, bueno, ¿y qué es mejor, ¿no? Si nos planteásemos lo mismo que antes, ¿qué es mejor? ¿Apuntarte a un curso de compasión o tomarte una dosis de ayahuasca? Pues afortunadamente para Javier y su programa es mejor el entrenamiento de compasión, porque las magnitudes de los efectos aquí son estadísticamente significativas, pero son la mitad que consigues con un entrenamiento de 8 semanas de compasión basado, ¿no?, en estilos de apego. Sí que sabemos, pero que actúa sobre la compasión, o podemos intuir que actúa sobre la compasión, no únicamente por el setting grupal, porque hay intervenciones de tipo grupal que se han medido y que sabemos que no cambian la self-compassion, que no cambian esta escala, con el mismo tipo de, bueno, con la misma, digamos, duración de intervención. Lo cual sí que parecería que tiene un rol. Pero bueno, se necesitaría más estudios sobre este área. También sabemos que disminuye, al margen de la escala de compasión, disminuye la autocrítica y que la gente después de un uso se trata de una forma más amable a sí misma. ¿Vale? Y finalmente, ¿qué podemos decir de la vertiente de constructivas, ¿no? Esta parte como más borrosa. Es más borrosa porque esto de deconstruir el ego ya cuesta, ¿no?, definirlo. No hay una escala tan clara para hacerlo como en las anteriores ramas meditativas. Y esta deconstrucción del ego es lo que os decía, es compleja. Y es compleja porque con el ego sucede un poco, ¿no? Tomo esta diapositiva que usa Dan para explicar algo parecido. Y con el ego lo que sucede es algo parecido a las ilusiones visuales, ¿no? O sea, si nosotros vemos esta imagen, lo que vemos son 2 triángulos superpuestos, ¿no? Uno blanco encima de unos círculos, ¿no?, y otro que son líneas negras. Pero la verdad es que no hay triángulos, ¿no? Si nos fijamos atentamente, lo que vemos es que el triángulo es una ilusión. Aquí no hay ningún triángulo, ¿no? Hay como estos Pac-Mans negros, ¿no?, estos semicírculos negros, pero en ningún caso hay un triángulo. Pero a pesar de que yo sepa que no hay ningún triángulo, no puedo no verlos, ¿vale? Eso es lo complicado con el tema del ego, que es una ilusión. Y a mí me gusta la comparación con la ilusión perceptual o visual, porque no deja de ser una ilusión del cerebro. ¿Qué es lo que construye esta ilusión del ego? Bueno, aquí es tema de debate, ¿no? Pero una línea que nosotros hemos investigado recientemente es que en el fondo conceptos como son la fusión o la identificación con tu pensamiento
la no aceptación de la experiencia y el apego, ¿no? El aferramiento a tus opiniones, a tus posesiones, es lo que construye este triángulo ilusorio. Y que en el fondo, estos tres conceptos no son distintos, sino que parecería que estos tres conceptos, en el fondo, son lo mismo. Puede parecer que no, pero también si tú piensas en el agua, ¿no? Como molécula, bueno, tú sabes que el agua puede tomar la forma de agua, ¿no? Líquida, o la forma gaseosa, o una forma física, como es el hielo. Y es sorprendente para nosotros, ¿no? Ver que se trata del mismo elemento. Bueno, no lo es porque lo sabemos, pero parecería que el ego puede tomar distintas formas siendo el mismo elemento, el mismo constructo. Al menos eso es lo que hemos intentado estudiar recientemente con un equipo, ¿no? También con Javier y con Jesús y con Ausiàs, ¿no? Y lo que vemos es que, al menos psicométricamente, la cosa va por aquí, ¿no? Va por ahí. Defusión, aceptación y non-attachment, ¿no? Y apego son lo que construye la ilusión de este ego narrativo. ¿Qué podemos decir de la ayahuasca en este último territorio de la disolución del ego? Bueno, pues para hacer eso también tenemos un estudio que aún no hemos publicado en que estudiamos estas variables, ¿no? Probablemente la más relevante de estas variables es la escala de non-attachment, de no apego, que también William Van Gordon comentaba esta mañana, y lo que hicimos es lo mismo, 24 horas antes, 24 horas después, evaluar a esta población. ¿Y qué podemos decir de los resultados? Bueno, pues que en términos de fusión hay un cambio en fusión, ¿vale? Al menos una de las patas. La gente se defusiona, eso ya lo sabíamos antes, ¿no? Por los estudios de contemplativas. También podemos decir que hay un cambio en aceptación, ¿vale? Y este cambio en aceptación es estadísticamente significativo. Pero lo que para mí es más sorprendente es que en la última pata, la de apego, ¿vale? Al menos a las 24 horas del uso de ayahuasca, no hay cambio, ¿vale? Los resultados son los mismos, ¿no? Una cosa que, bueno, es motivo de darle vueltas, ¿no? Porque en principio decíamos, bueno, todo es lo mismo, pero en cambio en el apego no vemos un cambio tan significativo, al menos con un solo uso. Y nos podemos preguntar, bueno, pues si los niveles de non-attachment en esta población con una sola dosis, ¿cuál serían con más dosis? O sea, podríamos ver efectos en no apego usando poblaciones con más experiencia en ayahuasca. Pues la cuestión o la respuesta a esto es que al menos entre 1 y 10 dosis tampoco producen un efecto. Bueno, lo producen, pero es mínimo, ¿vale? Y donde realmente vemos que la gente tiene puntuaciones de non-attachment más elevadas, de no apego, es por encima de las 10 tomas. Donde sí, ahí sí que vemos que hay cambios en esta variable. Pero cuando estoy hablando por encima de las 10 tomas, estoy hablando de que la media de estos de más de 10 tomas es 115 tomas. Con lo cual, son bastantes, ¿no? Bueno. Y cuando decimos, bueno, pues, ¿y cuál es el efecto del mindfulness, ¿no? Sobre el non-attachment? Pues aquí os muestro una muestra de 40 pacientes con conductas suicidas y autolesivas, pacientes con uso elevado de psicofármacos, ¿no? 2,6 psicofármacos, pacientes con trastorno límite, que hacen 10 sesiones de mindfulness, ¿vale? Y lo que observamos con 10 sesiones de mindfulness es que hay un cambio significativo y muy potente en el non-attachment, ¿no? Con lo cual, a mí, al menos a la luz de los datos, me parece como más productivo en términos de ego la meditación, ¿no? Que el uso de ayahuasca, al menos como intervención más rápida, ¿no? en este territorio. Bueno, nada más, esto es lo que os quería comentar y muchas gracias por vuestra atención.
Pues abrimos un turno de debate. Os venís, si queréis, a Matilde, etcétera, Manuel. Y, como decía, abrimos un turno de preguntas. Mientras vais pensando, empiezo con una pregunta yo mismo. Una aclaración sería que ese artículo, ¿verdad?, lo hicimos con Bikku Analayo. Yo creo que es muy interesante resaltar esta colaboración, ¿no?, entre un gran maestro de meditación y bueno, la ciencia estándar, ¿no? Sí, la pregunta que quería haceros es si alguien toma una media de 110 tomas, ¿no? Yo con algunos maestros chamanes, no sé, Manuel, la dosis recomendada es como una al mes, ya me dirás, eso estamos hablando de 10 años o más, claro, 10 años o más de cualquier actividad, eso implica un background brutal, ¿no? Es decir, que no es fácilmente imaginable. Entonces, no sé si esa es la dosis y si estáis de acuerdo en esto. A ver, las dosis en medio del Amazonas, no hay no hay probetas. A ver, no solamente las dosis. Una cosa es trabajar con la molécula de ayahuasca y trabajar con ayahuasca, ¿vale? Entonces, ambas cosas son positivas. No es solo eso. Por ejemplo, en el caso de uno de los curanderos que yo trabajo, tiene 3 niveles de ayahuasca. La 1, la 2 y la 3. Quiere decir que se supone que la condensación, lógicamente, de ayahuasca es mayor, pero además en el Amazonas la ayahuasca muchas veces no va sola. Y una de las cuestiones es que a veces han metido datura. Un viaje de ayahuasca con datura, pues imaginaros lo que puede ser. Diríamos, la experiencia puede durar 12, 14 horas y es mucho más potente y más peligrosa, lógicamente. A veces meten tabaco, ¿vale?, y a veces mezclan algún otro tipo de plantas. Por lo tanto, depende de cuál es. Por ejemplo, hubo un caso una vez que se equivocó el curandero. Quería dar la número 3. Se equivocó en la oscuridad de la noche, bueno, la selva, no hay luz, una velita o cualquier cosa, y dio la número 1. El primero que se descontroló fue él porque no esperaba realmente la vivencia que iba a tener. Y después, claro, estuvimos riendo de lo que había pasado y demás. Por lo tanto, es difícil. Yo creo que en el caso de lo que tú estás comentando es más fácil de medir las dosis porque vais por moléculas, pero en el Amazonas es así. Lo que pasa es que cuando la persona, en un contexto adecuado, y ahí nos salimos un poco de la cuestión, de lo que es trabajar aquí o trabajar allí. Una de las cosas más importantes que se hacen en los trabajos amazónicos y en los mazatecos es que antes de la sesión defienden el lugar. Esto no es comprensible desde lo racional. ¿Por qué defienden el lugar? Y lo defienden con tabaco. Hacen un círculo, defienden con tabaco. ¿Por qué? Y ellos argumentan. Yo prefiero hablar en boca de ellos. Y el que quiera comprender más, pues que se meta en los hechos e investigue por su cuenta. Podría hablar, obviamente, después de 40 años, pues me ha pasado de todo. Pero lo importante es que cuando un curandero no defiende bien el lugar, ya no es la ayahuasca. Porque ellos comentan que se meten, pues, entidades y ha habido problemas considerables. Porque hay mucha lucha entre los curanderos. De hecho, un Cocama, con el que yo he trabajado, un Mamerto Yaguarcani, y lo escribo en El laberinto, me contaba de lo que estaba pasando en Pucallpa. Digo, esto es la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de luchas entre unos y otros. En un mundo que a nosotros nos cuesta mucho comprender. Hay que entender. Es otro mundo. El mundo, diríamos, de los curanderos es otro mundo. Es otro mundo. Atraviesan la raya del espacio, el tiempo y la materia, pero no han construido chics ni han construido ordenadores. Su cultura se ha dedicado a eso y eso lo dominan muy bien, ¿vale? Y no dominan lo que nosotros dominamos en Occidente, ¿no? Claro, lo que bueno que está pasando con todas las investigaciones que se están haciendo es que estamos uniendo estos dos mundos de conocimiento y supongo que iremos a algún sitio, ¿no? Quizás cerebro izquierdo, cerebro derecho, realmente se van a convertir en uno en algún momento. Gracias, Manuel. ¿Más preguntas queréis? Martín, vamos pasando, Luis, ¿no?
En La Pampa hay experiencia, Martín, de toma de ayahuasca, ¿no? Con otras cosas, con mate. Bueno, la pregunta sería un poco, bueno, metodológicamente más por ese lado, ¿no? Porque parece que es muy interesante todo este nuevo abordaje de esta temática emergente o que reemerge después de muchos años. Pero sería por ahí para los dos que están más en la parte de la ciencia, ¿qué piensan ustedes que metodológicamente se podría mejorar en relación a la estructura de la investigación que se están haciendo actualmente? Yo, por ejemplo, desde lo que veo como que se trabaja mucho con self-report, pero no veo, por ejemplo, medidas neuroconductuales, no veo imágenes, no veo fisiología, como que veo mucho self-report todavía, que es muy valioso, es la experiencia subjetiva de la persona, es súper valioso, pero les pregunto si habría que utilizar otras medidas para poder dimensionar el impacto. Eso por un lado, y por otro el follow-up, que por ejemplo lo que cuentan ustedes parece que no hay un follow-up sostenido, que me parece que sería lo más rico, ¿no? Para saber, no en términos del otro día o al otro mes, sino en términos de un año por lo menos, imagino, ¿no? 6 meses, un año. Bueno, en relación a lo metodológico es la pregunta. Sí, ciertamente. Y eso es porque estos estudios no están hechos en hospitales. Están hechos con poblaciones que usan ayahuasca. De hecho, nos dieron un proyecto de investigación hace años de ayahuasca, pero no se pudo hacer por limitaciones burocráticas. No, lo suyo sí, ¿eh? Sí, lo suyo sí. Pero en ayahuasca son con no es molécula, usuarios. es planta. Y claro, es difícil hacer eso que tú dices en estos settings, ¿no? A pesar de ello, sí que hay algún estudio, que no lo he puesto por no alargar, porque son 20 minutos, en que, por ejemplo, medimos los efectos de ayahuasca en neuroimagen. Y sí que vimos que había una modificación de la Default Mode Network, ¿no? La relación anticorrelación de la Default Mode Network, ¿no? del polo frontal en relación al polo posterior, ¿no? El precuneus, ¿no? y el cingulado posterior, cambiaban su relación, ¿vale? Y esos cambios en la relación correlacionaban con las medidas self-report de mindfulness, con algunas de ellas. También en un estudio sí que hicimos un seguimiento a 2 meses. Y en el seguimiento a 2 meses los cambios en aceptación se mantenían. Pero no hay más datos por eso que te decía. No sé, en el caso de psilocibina. Nosotros hacíamos seguimiento a 3 meses, creo. Eso era el último endpoint de los pacientes. Lo que pasa es que al ser, digamos, es muy difícil darle psilocibina a alguien y que nunca más te lo encuentres. Entonces, al ser pacientes nuestros, los íbamos siguiendo y sabemos, digamos, las trayectorias de cada uno. A mí me parece que corremos el riesgo, o sea, el estudio de COMPASS es el estudio con N más grande, y si empezamos a diversificar los outcomes, corremos el riesgo de tener muchos estudios, como pasa en todo el resto de la psiquiatría, ¿no? Hay estudios con N muy pequeñas, millones con diferentes outcomes, y al final no sabemos nada, ¿no? O al menos esa es la impresión que tengo. Entonces, en definitiva, digo, los antidepresivos, los ISRS, hay un montón de neuroimagen hecha con eso y no sé qué aporta al final del día. Entonces, en definitiva, creo que es importante, digamos, eso, saber cómo está la gente y saber si la gente, creo que sí, la pregunta del follow-up es súper relevante, sobre todo porque además tenemos con la Silo al menos, esa pregunta que es, ok, digamos, ¿cuánto dura el efecto para saber cuánto te tengo que dar otra dosis? Lo que pasa es que creo que no hay que perder de vista que es una sustancia que hasta hace nada estaba prohibida. Entonces, digamos, metodológicamente lo que podemos hacer, por eso nosotros hacemos depresión resistente, porque si hubiera sido depresión al uso, un primer episodio, o sea, la primera línea de tratamiento es un ISRS, y tener un permiso de un comité de ética para aplicar ahí un psicodélico es mucho más complejo. Entonces, creo que que la pregunta más relevante quizás es esta: ¿cuánto dura el efecto y cuánto necesitamos volver a hacer dosis? Lo que pasa, por eso nosotros no conseguíamos pacientes para reclutar, porque los pacientes nos decían, ¿y si me va bien? ¿Si me funciona? No hay uso compasivo. Entonces, nuestra mayor dificultad a la hora de reclutar fue esa. Mira, hay una cosa que Jordi Rivas
comentamos y colaboró conmigo para el libro este del laberinto. Y lo comentamos varias veces y digo, estoy totalmente de acuerdo. Y él decía que lo que él había encontrado en las investigaciones es que se rompía la jerarquía neuronal. Es decir, de alguna manera, se supone que el cerebro tenía una jerarquía neuronal que operaba a niveles cognitivos, ¿no? Entonces yo le dije, estoy de acuerdo porque eso puede demostrar lo siguiente, la relación que puede haber entre neurona y conciencia. Es importante. Muchas veces los de la conciencia se olvidan de las neuronas y los de las neuronas se olvidan de la conciencia. Entonces, la relación esa. De tal manera, y ahí empieza la cuestión, yo que me interesa mucho las teorías del caos, en lo que son los procesos autoorganizativos. Es decir, cuando tú rompes una jerarquía, la ayahuasca produce una ruptura de la jerarquía y se produce un nuevo movimiento en el cual depende de la propia individualidad de la persona que el proceso autoorganizativo vaya por un sitio o vaya por otro. ¿Cómo mides eso? ¿Cómo mides esto? Sí, de pronto hay una autoorganización que va en una escala llega hasta 5 y otro llega a 58. Va a ser difícil. Lo importante, ahí está la observación clínica. Es decir, esta autoorganización ha producido un cambio significativo y contundente en la vida de la persona para bien. Hombre, todas las medicinas que se hagan son lógicamente bienvenidas, ¿no? Y prestan digamos, lo que habéis expuesto vosotros dos, pues abre una puerta impresionante, ¿no? Dentro de la aceptación de ese otro mundo que nos está llegando. ¿Más preguntas? Sí. Sí, bueno, quiero agradecer a todos, en especial al profesor Manuel. Soy acompañante de tu trabajo, estudio bastante lo que hablas, escribes. Pido perdón porque soy brasileño, entonces mi español ainda no está lo mejor. Mas quiero introducir diciendo un poco de lo que trae en tu trabajo, en esta fala, que verdad que ayahuasca es como un mestre para los indígenas que, o sea, no es algo a ser consumido, no es un objeto. Entonces, eso que trae que es muy difícil sacarlo de su contexto. Entonces, es una cosmovisión muy diferente, porque, por ejemplo, otro no es lo otro, no es alter, o otro es o otro do otro, en perspectivismo amerindio, con Vivero de Castro, etc. Entonces, estamos hablando de plantas de poder, que son maestras, que enseñan, que son profesores. Y como estamos todos aquí hablando, no es posible consumir un profesor. Entonces, esta sociedad de consumo que estamos, que tienes una finalidad a priori, no es posible nunca estar accesando los espacios de la ayahuasca, porque sobre todo los procesos, los ritos, cómo es fecha, cómo es consagrada, todo eso altera su contenido. Entonces, es como una paradoja. Sacar un poco de ella para que ella esté completa, como dice la parte el todo, porque el contexto es el todo. Entonces es importante estar dentro del todo. También destaco sus falas sobre las plantas anteriores, como nosotros aquí, como si estuviésemos haciendo una preparación para un retiro. Es la misma cosa porque se abstienen de trabajos sexuales, no come carne, etc. Son las vacunas, ¿no? que se toman con las plantas. Entonces hay un preparo muy importante, sobre todo en la parte psicológica. Y ahí me voy a te preguntar, profesor, sobre tu trabajo con Oxígeme, no sé si se habla así, que tienes una estrategia que creo que tenga a ver con todos esos conocimientos de lo que es posible para nuestra psique occidental.
que trabaja primero con las sesiones verbales y después con trabajo psicocorporal. Y este para mí es un punto fundamental. Como que estas cuestiones de estar con lo inconsciente de la mente, inconsciente corporal, uniendo en su trabajo cuerpo, mente, emociones y conciencia para que podamos tener una experiencia extra cotidiana, porque ahí creo que estamos hablando de ayahuasca o cualquier otro tratamiento, porque es necesario salirnos un poco de esta realidad como está puesta para que podamos nos descentrar y hablar de fuera, para que así trabajemos en algo que podamos nos mirar de fuera y trabajar con nosotros mismos, nos vendo de dentro y de fuera. Entonces, quería que hablase un poco sobre tu trabajo, sobre la parte corporal, de las partes psicocorporales y esta importancia, y cómo ves la importancia del cuerpo para tu tratamiento. Sí, necesitaría otra conferencia para responderte. Hay dos cosas de la primera que has dicho, que es otro de los misterios y secretos del mundo de las medicinas indígenas, que es el linaje. Es decir, tan importante es la ayahuasca como la transmisión del linaje, que también está en el mundo del Zen. Esto es así, tan así, que hay maestros que después de terminar sesiones preguntan a los alumnos, y yo he sido testigo de eso, oye, ¿queréis que demos otra vuelta? No sé, ya estamos normales y corrientes, no, vamos a dar otra vuelta si queréis. Ah, bueno, pues vale. Y el maestro ha dado 2 golpes en el suelo y aquello se ha vuelto otra vez a revolucionar en el pleno viaje solo con su intención y con su linaje. El linaje es tan importante que, bueno, lo tengo que decir, los verdaderos curanderos trabajan con los maestros difuntos que han tenido, ¿vale? O sea, y eso no nos cabe, no cabe en la mente. La segunda cuestión es muy compleja. El cuerpo es muy importante. Aurobindo y Madre, si lo conocéis, son maestros impresionantes, y Aurobindo y Madre hablan de la mente de las células. Es decir, que el propio cuerpo tiene su propia conciencia y que al trabajar con el inconsciente corporal, y nosotros trabajamos con un sistema que yo llamo vibración inducida, en el fondo es una meditación dinámica, y lógicamente ese proceso de trabajo con el cuerpo es fundamental para que una terapia tenga éxito. No es que las terapias verbales no tengan éxito, pero sin el cuerpo, en estos momentos, en el siglo XXI, se quedan cortos. Yo he diseñado un protocolo complejo para poderlo explicar aquí, pero básicamente en ese protocolo se trabaja con poder hacer que el paciente, o a veces el estudiante que hace una terapia didáctica, conozca cuál es el molde que ha heredado. Una vez conoce el molde, que está basado en fractales, patrones complejos de comportamiento a niveles corporales, emocionales, mentales y energéticos, y conoce los traumas, los que están más cercanos, porque después los más peligrosos son los que están ocultos, más peligrosos en el sentido de que son los más difíciles, y los casos en los que no se hace un trabajo correcto pueden producir problemas. Entonces, una vez la persona va vaciando la mochila, que yo le llamo así, para que la gente lo pueda entender, y están por ahí en las conferencias, a medida que la persona va vaciando la herencia, la sombra de la herencia recibida, el mindfulness entra solito. De la misma manera que limpias un cristal y sale el sol y se ve. Es decir, y lo más difícil es el proceso purificativo. El otro proceso es mucho más fácil. Lo que nos cuesta más es poder, hacer un trabajo digging, como decía Dirabasan, digging, excavar, hasta que vas limpiando esa memoria. Claro, yo le digo a la gente, bueno, pues la memoria de mi abuelo sí, yo he trabajado con 3 generaciones, digo, no, algunos romanos hicieron algo para que tú estuvieras aquí. Entonces, ha habido a veces vivencias en las cuales la persona en estados no ordinarios de conciencia, trabajando con vibración inducida, han llegado a tener experiencias de convertirse en minerales. ¿Por qué? Porque lo llevamos dentro. Si no es magia, es una memoria. Han convertirse en vegetales, a sentirse árboles, y todo eso tiene un complejo muy importante que nos puede llevar a comprender los procesos psicóticos. ¿Última pregunta? Que no sé si después de esto ya... Madre mía, la verdad que
voy a indagar, o voy a pedir un poquito, Manuel, de indagación sobre esto mismo, pero en este caso, justo mañana, en Miami, empieza la mayor conferencia de psicodélicos del mundo. Y vamos a estar allí, por supuesto. Pero yo ya llevo unos años viendo a todos los que están en ese espacio, ¿no? Y te los encuentras en Burning Man, en Nevada, en la tienda de Rick Doblin, donde estuve justo seguramente cuando te mandó el correo, yo estaba sentado en su tienda, porque con Maps y desde la fundación queremos hacer un mapa del trauma en el mundo. ¿De dónde está el trauma? Para ver si a través de distintas fórmulas podemos hacer distintas intervenciones. Pero los mismos que están poniendo dinero ahora mismo en este espacio son los que invirtieron en Google, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en TikTok. Y entonces, claro, cuando estás en un evento como este y te encuentras al de LinkedIn, al de Google, y todos han tomado un poco de LSD y todos son ayahuasca consumidores, y hablas con ellos y dicen, no, es que hemos creado tanta adicción que gracias ahora a los psicodélicos la vamos a quitar. O sea, imagínate ahora mismo el lío que se está montando, cuando yo no sé quiénes serán los inversores de Cognos, pero me los puedo imaginar. Entonces, estamos ante una oportunidad brutal de la humanidad de si realmente esto es lo que se supone que es desde el mundo chamánico, poder curar a muchísima gente y de forma colectiva para llegar a una conciencia única, y sin embargo los que se están metiendo aquí son los mismos que están creando las mismas adicciones que tenemos en todas partes, ¿no? Entonces, la indagación que creo me encantaría oír de vosotros y también un poco de Javier, porque estamos creando este foro de ciencias contemplativas y lo podemos dirigir en muchas direcciones, es qué hacemos, ¿vale? Porque la oportunidad parece que existe, igual que existe con mindfulness, igual que existe con compasión, igual que existe sabiendo que necesitamos el gurú y el maestro para llegar a otros estados de conciencia, que no solamente es mente vacua, sino descargar información, como tú dices, pero los que se están metiendo en este mundo son los mismos que están creando el mismo caos. Entonces me encantaría saber qué opináis. A Manuel, pero es un tema que hemos estado hablando en la comida, ¿no? Como los aspectos éticos y de no beneficio económico en todo lo que son ciencias contemplativas y psicología transpersonal, son nucleares, deberían ser nucleares y si quieres, Manuel, termina con tu exposición. Cuando yo estoy comentando de cómo está hecho el ser humano, ¿no? Y cómo estamos hechos, cuál es el molde y cuál es la sombra de ese molde, no cabe duda que hay un molde también humano colectivo. Es decir, no solamente somos individuos. Entonces, eso viene porque, desde mi punto de vista, hay un estado de confusión generalizado. ¿Me entiendes? El patrón de confusión está clarísimamente porque todos son seres humanos. Cuando hablamos a veces de gente de comportamientos depravados y nos preguntamos cómo seres humanos que más o menos tenemos una noción de cómo son, pueden realizar estas cosas. Porque lo único que falta es que además sean pederastas. Es lo último, porque han cogido incluso a grupos de pederastas en un nivel muy alto, realmente, ¿no? Yo creo que hay un patrón de confusión y vamos a ver, hay que saberse mover como un pez en el agua para poder sacar, de alguna manera, ser capaz de poder moverse en terrenos tanto en investigación científica como en la transmisión, ¿no? De los curanderos que decían, mira, tú que vienes aquí a aprender, resulta que mis nietos ninguno quieren saber nada porque están todos con la parabólica y lo que quieren es irse a Estados Unidos, a Europa, a ver si encuentran un descapotable y la rubia. Y te vamos a ti, a mí, a muchos otros, vamos a transmitir lo que nuestras generaciones, nuestros padres... Bueno, pues que hay que moverse así. Vamos a coger lo mejor de lo que hay, de lo que está viendo, y lo importante es que nosotros no nos contaminemos. Esa es la clave, no nos contaminemos, ¿no? Y de este mundo de confusión terrible que se está viendo, incluso, lógicamente, de cierta degradación, ¿no?
pues ver cómo se hace ese cambio individual que yo he estado hablando prácticamente y hablo, para que el cambio individual que se produzca individuo a individuo impida realmente que de alguna manera ese cáncer se expanda. Pero si no hay cambio individual, no hay transformación individual, no va a haber paz, ni va a haber tampoco la verdadera transformación que el mundo necesita. Todo lo que sea cambio por intereses políticos, por salir en la foto, por ser el más importante del partido, por no sé qué, no sé cuánto, eso se viene abajo. Muy bien, pues damos por terminada la sesión. A las 7 volvemos. Tenemos ahora media hora de descanso. Muchas gracias.